Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Eran como ovejas sin pastor. Así estamos. Así está la humanidad cuando viene a nosotros nuestro Señor Jesucristo. No había un pastor. No había uno que nos guiase por los caminos que conducen, como buscan las ovejas cuando siguen a su pastor al que reconocen por la voz y lo siguen fielmente. Saben que los va a guiar a donde hay tiernos pastos, el alimento necesario, suficiente para ellos. Bueno, y nosotros, los que configuramos la sociedad humana, no teníamos un pastor, alguien que conociese el lugar donde estaba el alimento para la vida verdadera. Y así nos ve Jesús, así nos vio cuando vino a nosotros. Por más que muchas veces la jactancia humana, cierta suficiencia que tenemos por causa del orgullo, quizá el peor de los defectos que tenemos, nos hace ver, o creemos ver, son ilusiones, son imaginaciones ilusorias, que tenemos todas las cosas, todo lo que necesitamos para ser felices. Sí, puede que tengamos muchas cosas. De hecho hay gente que tiene demasiadas cosas. Pero como diría el buen Sócrates, cuántas cosas que no se precisan muchas veces, ¿no? Lo que se necesita es una sola cosa, la vida, y esa no la teníamos. Y nos faltaba el pastor, el guía que nos condujese al lugar de la plenitud de la vida. Así nos vio Jesús. Y así es el cuadro que nos ofrece hoy el Evangelio de Marcos. Fíjense, estaban los apóstoles volviendo de la asignación para lo cual las había encomendado el Señor, y bueno, contaron todo lo que habían dicho, lo que habían hecho, todo lo que habían hablado, enseñado en definitiva. Habían enseñado las cosas que habían aprendido del Señor, y seguramente todo lo que hicieron, lo hicieron con el poder que les había dado nuestro Señor Jesucristo. Habían trabajado los apóstoles, y esto lo ve Jesús. Y lo ven nosotros también. No se olvide que somos miembros de una iglesia que es apostólica. Entonces es bueno que al fin de cada jornada confesemos al Señor aquellas cosas que hemos dicho, que hemos hecho, que hemos enseñado. Fundamentalmente, ¿qué hemos hecho en el día de hoy? ¿Hemos amado? A ver, ¿somos sinceros delante del Señor cuando estamos a solas con Él? ¿Merecemos el descanso después de las obras? Fíjese, ahí donde estaban los apóstoles que contaban todas estas cosas al Señor, era tanta la gente que iba y venía, porque la fama de Jesús trascendía, llegaba a todas las ciudades vecinas, y lejanas también en muchos casos. Y también la obra por parte de los enviados de Jesús. Por eso Jesús, ¿qué creyó más conveniente en aquel momento? Y vengan conmigo a descansar. Vamos a un lugar desierto, a un lugar solitario, a un lugar donde puedan reparar un poco las energías, ¿no?
descansar de las obras. Fíjese, Dios trabajó 6 días y al 7º día descansó. ¿Y cuál es el descanso de nuestras obras? Bueno, aquel que consiste en realmente quedar satisfecho por haber cumplido con la obra que el Señor nos encomienda. Fueron, sí, entonces a la barca, cruzaron a la otra orilla, pero la gente que los había visto, que era mucha, siempre mucha la gente que estaba pendiente de Jesús y de los seguidores de Jesús. Entonces fueron por tierra, fíjese, con qué entusiasmo, con qué convicción, que llegaron antes que Jesús y los suyos. Por manera que cuando desembarcaron, entonces ya había una muchedumbre ahí esperándolos. Y como que los vio Jesús. Y los vio como lo que verdaderamente era y lo que verdaderamente somos todos antes que venga a nosotros el Señor. Como ovejas sin pastor, un rebaño sin pastor. Y el Señor, pura misericordia, el rostro de Dios, sin duda, se compadeció de todos ellos. Y fíjese que aquí viene la tarea esencial de la palabra de nuestro Dios, ¿no es cierto? La enseñanza, esa pedagogía divina superior, eso que realmente es vida, porque es palabra para la vida, es palabra que es vida y palabra vida en nosotros mismos. Así que el Señor, fíjese, había ido a descansar junto con los suyos. ¿Y el descanso del Señor cuál fue entonces? El trabajo. Estaba la muchedumbre hambrienta, estaba el rebaño sin pastor, había llegado el pastor ahora. Y el pastor tenía que guiarlos y darles el alimento. Y ahí estaba el Señor otra vez, como siempre, para enseñarles, para darle el alimento verdadero que conocemos, hermanos queridos, y que vamos a seguir desarrollando seguramente en el examen del Evangelio del día de mañana. Vamos a ver entonces cuál es ese alimento que nos suministra el Señor. Primero la palabra. Recordemos, la fe es por el oír de la palabra. Lo habían aprendido bien los discípulos del Señor, que venían precisamente de trabajar esa zona de la vida. Y después vamos a ver, el mismo que les da la palabra, el mismo es alimento para todos. ¿Qué le parece? Para que nada nos falte. Como dice San Pablo, para que seamos sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo.